Ahora vamos a, una, a un discipulado más de Ministerio de Jóvenes. Esta noche vamos a estudiar acerca de la humillación y la exaltación de Cristo en la carta a los Filipenses. Esta carta que envía el apóstol Pablo a los Filipenses, exhortando a que tengamos la mente de Cristo, a que tomemos el ejemplo de Cristo como nuestro máximo ejemplo de humillación a la que fue sometido, nuestro máximo ejemplo de humildad. ¿Cuáles serían esos parámetros de humildad? ¿Cuáles serían esos parámetros para la iglesia que Dios quiere para con nosotros? Vamos a orar para comenzar. Señor, queremos darte gracias por esta noche que nos das. Gracias, Señor, por cuidarnos de todo mal. Señor, quiero pedirte por algún problema de salud, Señor, que haya entre nosotros, Señor. Sé tú, papito lindo, obrando en nuestro cuerpo, Señor, y podamos ser sanos, Señor, en tu nombre. Bendice hoy a cada uno de los que estamos reunidos, Señor, y los que lo van a escuchar posteriormente, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón, y que podamos aprender, Dios, que es tu amor, Señor, que es el consuelo que hay para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a buscar Filipenses capítulo 2. Vamos a estudiar desde el 1 al 11. Vamos a iniciar con Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia. Pablo se toman como unas preguntas retóricas. ¿Qué sería una pregunta retórica? Tiene el fin de afirmar algo que es lógico o que es obvio, pero lo que hace la pregunta retórica es darle ese énfasis que se merece y que se sobreentienda lo que está diciendo, como lo dice en el versículo 1. Por tanto, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia. Él está haciendo esas preguntas o sea, por lógica, pues sabemos que sí la hay, que sí tiene ese momento de amor, ese consuelo que nos ofrece acerca de diferentes cosas que podamos vivir. Por ejemplo, vamos a ver el número 1. El consuelo de Cristo para con nosotros. ¿Qué es el consuelo de Cristo? Pablo menciona esto como una pregunta retórica, sabiendo que por supuesto que había una gran consolación en Cristo. Tenemos un gran consuelo en Cristo. Cada uno de nosotros debemos saber que eso existe para nosotros. Quiero que me acompañen a segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo del 3 al 5. Y es que aquí vamos a encontrar que Jesús es nuestro consolador. Capítulo 1, versículo del 3 al 5, se los leo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones en Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces, cuando Pablo afirma que hay consolación en Cristo Jesús, si se fijan, Jesús es el intermediario entre nosotros y Dios. Entonces, Él se presenta ante Dios
para mostrarle, o sea, mira, esto le está pasando, lo más así parafraseado, ¿va? Mira, esto le está pasando, esto y esto, y él como humano, en su momento de humanidad lo comprende, o sea, él comprende que es pasar hambre, Jesucristo comprende que es tener hambre, que es un dolor, que es un golpe, o sea, él lo comprende porque ese fue el propósito cuando vino a humanizarse, y más adelante lo vamos a ver, de que Jesús no comienza cuando nace como humano. Jesús está desde la eternidad hasta la eternidad junto con Dios. Entonces, ¿tenemos consuelo en Cristo? Claro que lo tenemos. Así lo afirma Pablo en Filipenses, el versículo que estamos viendo. Ahora acompáñenme, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16. Capítulo 2, versículo 16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios, nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza. ¿Por qué? Por gracia. Entonces no es porque sean mis méritos el recibir la consolación de Cristo. Claro que no. En la consolación de Cristo la recibimos a través de la gracia de Dios. Porque el periodo que estamos viviendo es el periodo de la gracia, que cada uno es libre de poder decir, Señor, yo te reconozco como mi Salvador, y poder entrar en ese ambiente precioso de conocer qué son las maravillas que Dios ha hecho para conmigo sin merecerlas. Entonces afirmamos lo que Pablo ya afirma, de que tenemos consuelo a través de Jesucristo. También en Lucas 2:25 dice que los títulos de Jesús como el Mesías es la consolación de Israel, porque él vino al pueblo de él, al pueblo de Dios, y lo va a seguir siendo, y va a seguir siendo Israel el pueblo de Dios. Negaron a su hijo, lo sacrificaron, pero va a seguir siendo el pueblo de Dios. Él vino a quererlo salvar, porque como dice el versículo, a lo suyo vino, que era a salvarlos, pero su pueblo no le recibió, sino que no creyó en él. Entonces, podemos concluir que si Jesucristo te ofrece un consuelo, pero también tenés que reconocer el poderío de él, el poderío que tiene para con nosotros. Entonces, si se fijan en el diagrama que les he puesto, le puse el consuelo arriba porque todas te ofrecen un consuelo. Ahorita ya acabamos de ver el consuelo de Cristo. Ahora vamos a ver el consuelo a través del amor, que es, acompáñeme a 2 Corintios 5:14. Hoy vamos a ver el consuelo a través del amor. Y ya vamos a ver qué son esas palabritas que he puesto ahí. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 14. 5:14. Por el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. 15. Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y en ese ellos también entramos nosotros. Entonces, a través de su amor, también te puede consolar. A través de su amor, Él te puede dar esa, ese consuelo que vos podás necesitar. Y es que en la palabra griego, paraclesis, la idea de esa palabra es que te da un consuelo, pero no solo es algo que una dulce simpatía, es como que vos
ves a alguien y sentís que está, hablemos de las dichosas velas cuando vamos y le decimos fortaleza. ¿Va? O sea, muchas veces vos se lo estás diciendo por un compromiso, no es porque estés sintiendo lo mismo que vos, que esa persona, pero en el griego paraclesis, que hace referencia al consuelo en ese versículo también, al consuelo dice, le voy a leer primero y dice, y si hay algún consuelo, dice, de amor, consuelo de amor. Entonces, cuando hace referencia a consuelo de amor, el consuelo que se ocupa ahí es un consuelo que te va a dar fuerzas. Ese sería el sentido de la palabra en griego. Entonces, si también la traducimos al latín, que es fortis, fortis, hace referencia a que el cual también significa valiente. El amor de Dios en nuestro amor nos hace fuertes y nos hace valientes. Entonces, claro que hay consuelo a través del amor. Y ya leímos, sí, 2 Corintios 5:14. Entonces, si nosotros creemos y confiamos en que ese amor nos puede consolar, claro que lo va a hacer. Sobre y abunda las maneras en las que nos puede consolar. Entonces, ya vimos que tenemos el consuelo a través de Cristo, pero también está a través de su amor. Ahora vamos a ver el consuelo a través de la comunión del Espíritu. El consuelo a través de la comunión de su Espíritu. Entonces dice, permítame, voy a regresar. Dice en el 2, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Perdón. Dice que ofrece ese consuelo que nosotros sin duda alguna la vamos a necesitar, pero también dice la comunión del Espíritu. Esta tercera pregunta retórica que nos hace Pablo, Pablo conocía y valoraba la comunión del Espíritu y cada uno de nosotros la debemos valorar de la misma manera y tener esa comunión. La comunión, esa comunión, como les puse ahí en la lámina, es de la antigua palabra griega koinonia. Kenonia. Esto significa el compartir las cosas en común. Por ejemplo, nosotros compartimos algo en común y es el deseo de aprender más. Y eso nos lleva a que cada jueves nosotros nos estemos reuniendo para poder aprender un poquito más de su palabra. Entonces tenemos algo en común. Entonces, la comunión y en su palabra griego, kenonia, eso significa compartir. Nosotros compartimos vida con el Espíritu de Dios, el cual no conocíamos antes. El Espíritu Santo llena, guía y se mueve en nuestras vidas de una manera poderosa y preciosa. Si no, recordá aquel momento en el que sentiste aquello que quizás no lo debo hacer, o sentís aquello que no te deja quieto, aquello que tenés temor cuando vas a hacer algo, y es el Espíritu Santo obrando en ti. Y lo más difícil es que cuando lo haces, te sentís mal. Y como lo hablábamos el sábado, sí, el sábado, el último sábado que tuvimos culto, y es que te va a redarguir, o sea, vas a sentir en ese momento en el que, o sea, y te va a corregir, y no hay nada mejor de que dejes de que Él
haga el camino que nosotros debemos seguir, no el camino que yo quiero que Él siga. Es difícil, pero el plan de Dios es mucho mejor que mi plan. Y de eso sé que no, ninguno acá tiene duda de eso, que el plan que yo pueda tener es mucho mejor el plan de Dios que el mío. Es difícil a veces y no nos queremos dejar guiar, pues yo sé que no hay manera de refutar eso porque estamos en un momento en el que nos sentimos que nadie nos puede decir nada o nos creemos que nos las podemos de todas. Entonces, vamos a la siguiente, que es la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es que en el caso de Dios para con nosotros es que se toma como el momento en el que tiende a tener ese afecto por nosotros, esa manera en la que no tenernos lástima, sino que querer vernos mejor. Entonces también nosotros debemos ser misericordiosos. ¿Y cómo podemos aplicar la misericordia? Y es que podamos ayudar a alguien que lo necesita, porque así Dios tuvo misericordia conmigo, también yo debo compartirla, no debo de quedarme con ella. Pablo menciona estas cosas de manera que nos sugiere que estas deben ser partes obvias de la experiencia cristiana. Para realizar su punto retórico, él pudo bien solo decir, si el agua está mojada, si el agua fuego, si el fuego está caliente, si las piedras son duras y así. Pero Pablo le pone ese énfasis para no sea tan redundante lo que está diciendo, pero a la vez está afirmando verdades que tienen peso en cuanto a la enseñanza de un seguidor de Cristo. Ahora bien, cada uno de estos regalos, la consolación en Cristo, la consolación de amor, la comunión del Espíritu, el afecto entrañable y la misericordia, nos ha sido comunicado de una manera directa y espiritual de parte de Jesús y de Jesús a través de su pueblo. Pero no hay ninguna duda de que estos son verdaderos regalos para los cristianos, para que experimentemos la verdad. O sea, podemos en estos 4 puntos o bases para que nosotros podamos sentirnos reforzados. O sea, son puntos vitales porque está sobreentendido que están. No hay duda de ello, de que ay, es que tal vez el Señor tenga amor por mí o que tal vez tenga misericordia. No, no hay duda de eso. Sí la hay. Y es confirmada por Pablo en sus otras cartas y y lo podemos confirmar nosotros en nuestro sentir. Vamos a la próxima. Ya vimos Filipenses 2:1. Espero podamos ver los 11 versículos. Ahora bien, vamos a Filipenses 2:2. Ahí coloqué de esa manera porque dice que hay que tener gozo, amor y que seamos unánimes. Leamos el versículo 2:2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Lo puse así porque si tenés gozo, te va a llevar al amor. Si tenés amor por los demás, vas a buscar la manera de que estemos unidos. Entonces, una cosa te lleva a la otra. No hay manera de que solo tengas gozo, pero no quieras hacer nada por ello. No hay manera de que tengas amor y no quieras ser parte de tu equipo, de tu congregación o el lugar donde estés con tus hermanos en Cristo. Si no hay amor, diría yo que difícilmente vas a tener gozo. Porque cuando estamos en la época de conquista de las novias, hacemos una y mil cosas. Pero ya cuando son novios ya no las quiere hacer. Como ya la conquistó,
Entonces, esa es la manera en la que Pablo intenta explicarnos y aclararnos de que así como él tiene gozo, sientan lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Qué difícil es que podamos estar todos de acuerdo. Siempre va a haber una opinión diferente de lo que pensemos o lo que podamos expresar. Pero si algo en lo que es especialista Dios, y es que es especialista en lo imposible, es especialista en que una congregación le esté adorando en una sola voz y que podamos tener gozo, amor y que seamos unidos. De hecho, es una invitación para que nosotros como iglesia seamos unánimes en el sentir, en el amar y en el gozarnos, porque más adelante vamos a ver en los versículos de que nada bueno trae hacer las cosas por mérito propio. Nada bueno trae hacer ese tipo de cosas. Vamos a Filipenses 2, 3 y 4. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y es que si hacemos las cosas por contienda es para que me vean, o que me vean, puchica, que avanzado está el hermano, no, para nada. Porque al final la gloria no es para mí, la gloria es para Dios. Él da la capacidad, Él da la inteligencia para poder hacer las cosas. Ahí menciona también por vanagloria, que no tengas más alto concepto, que mejor sea Dios el que ponga tu concepto y no que seamos nosotros mismos diciendo que soy fulano de tal y que el Señor aquí, que el Señor me usa ya, no. El pecador más feo puedo ser y no merezco nada de lo que Dios hace por mí. Pero ahí vamos a la misericordia. La misericordia que Dios tiene en cada uno de nosotros nos da esos privilegios que sin merecerlos los pone en nosotros y debemos esforzarnos por continuar en ellos. Pero también habla de algo muy importante. Y es que en el versículo 3 y 4 menciona aquello que te busca problemas, aquello que te sentís superior a los demás. Pero en el 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y es que también nos llama que seamos humildes. ¿Y qué es la humildad? O al menos lo que pude resumir. Y es que la humildad es el fin de mis ambiciones. Es el fin de lo que yo quiero. Y es el inicio de lo que Dios quiere hacer para mí, de lo que Dios me puede dar, la tranquilidad que Dios me pueda dar. Porque la capacidad de perdonar humanamente es bien difícil. Pero con la ayuda de Dios, claro que vas a poder. Entonces, sobre todo, y tenemos un ejemplo de humildad en Jesucristo, que lo vamos a ver en la siguiente lámina, y es que teniendo todas las de ganar, venir a la tierra para ser maltratado, yo creo que no todos lo hicieran, o quizás ninguno de acá lo hiciéramos, que voy a pagar por algo que no he hecho, solo porque los otros estén bien. Pero así es Dios, y así lo planeó, para que hoy todos nosotros podamos ser salvos. Entonces, en versículos 3 y 4 nos exhorta a que no hagamos las cosas para pelearnos, no para sentirme más que los demás,
Al contrario, para tener humildad y preocuparme también por los demás, por mis amigos, por mis hermanos, y que podamos ayudarle y ponernos en el lugar de él. Ahora vamos a ver la parte del versículo, ya del capítulo 2, versículos del 5 al 11. Y es que esta parte habla estrictamente de Jesús como el ejemplo de humildad. Vamos a esperar, no sé si ya alguien que me confirme si ya cambió la lámina o sigue la misma. Yo no veo, John. Ah, hoy sí. O sea, no, está la de Filipenses 2:1. 2:1 debería estar donde dice Jesús ejemplo No, de así ya No, está Jesús ejemplo de humildad. Bueno, a mí me parece Jesús ejemplo de humildad. uy, a mí ok. no me Filipenses lo 2, trabo. 5, 11. Ajá, ok, sí, es que a mí me parece todavía la anterior. Va, sigamos entonces, si ya la miran. Entonces, Filipenses 2, del 5 al 11. Y es que aquí nos va a hablar acerca de algo muy importante. Y es lo que Jesús vino a hacer a esta tierra. Pues él estaba, como ven en la pirámide, va, en la parte superior, pues él estaba en la forma de Dios, junto a Dios. Pero ¿qué pasó? Se hizo semejante a los humanos, no igual, porque si hubiese sido igual, hubiese sido otro pecador. Pero no fue igual porque no pecó, se hizo semejante a un humano. ¿Y qué tuvo que pasar? Tuvo que morir en una cruz. ¿Por qué tenía que ser? Tenía que ser sacrificado el Cordero Perfecto para la redención de los pecados. Entonces, vamos a ir versículos por versículos para no irnos confundiendo mucho y que podamos comprender un poquitito qué es lo que nos habla. Perdón. Y es que vamos a leer el versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese sentir, vámonos a Primera de Corintios 2:16. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 16. Y nos dice, ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tú y yo tenemos esa mente de Cristo. ¿Qué es lo que debemos pensar en la mente de Cristo? Y es que debemos, sobre toda cosa, hacer el bien. Si no tomemos los ejemplos como humanos de Jesús, lo maltrataron, le pegaron. Y quizás entre las ofensas más graves que podía existir y sigue existiendo y es vigente, es que te escupan. O sea, llegar a ese momento en que escupieron a Jesucristo, imagínate, y aún así él estando en la cruz y decirle, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Wow, ese es un ejemplo enorme y a veces nosotros, con que solo hablen mal de nosotros, ya no podemos ver a la persona que ha hablado mal de mí. Ya no lo puedes ver porque sentís que te hierve la sangre y te tiembla todo y te deja hacer de todo. Y ahora Jesucristo que lo maltrataron, lo golpearon, le mesaron la barba, le arrancaron su barba. Si con solo un pelito de la nariz como de él, y ahora imagínense meterle esa corona de espinos. Imagínate todo lo que sufrió, pudiendo estar a la diestra del Padre. Pero como dice en el versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué nos quiere decir el versículo? Que no se agarró de eso. No dijo, Señor, pero yo soy no, él como obediente a su padre,
hizo la voluntad de su Padre. No se valió de su puesto para evadir la responsabilidad que tenía que hacer. No se valió de su puesto para mandar a que lo hiciera otro. No, era él. Y tenía que hacerlo él. Entonces dice, semejante, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y como les decía al principio, Jesús no comienza cuando nace como humano. Jesús está desde el comienzo, desde la eternidad hasta la eternidad. Él no tiene principio ni fin. ¿Y cómo podemos saber eso? Y es que desde el Génesis es explícito, donde dice, hagamos a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Dios no está hablando solo. Dios está ahí con Jesús y el Espíritu Santo. Que llegó el momento en el que se tenían que dividir, venir a la tierra como humanos, de ahí quedar como el otro, el Espíritu Santo como consolador, sí, pero estaban ahí desde el principio. Entonces están desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces no se agarró de su posición para no hacer lo que debía hacer. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En el punto 2, hecho semejante a los hombres. Sino que fue puesto en el vientre de María, nació como normalmente los humanos nacemos, solo que había una única diferencia. Y es que por ser concebido por obra del Espíritu Santo, el pecado no fue transmitido a él. Por eso es que Jesús nace sin heredar el pecado de nosotros. Por eso también se le conoce como el segundo Adán. Porque por uno entró el pecado, también así por otro fue redimido el pecado para con la humanidad. Entonces, Jesús es concebido y nace. Allí sí, desde el momento que nace, ahí comienza su etapa de humano. Entonces dice, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Número 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Perdón. En ese momento, la muerte de cruz podía ser la peor humillación que podía existir. De hecho, se entiende que fue que lo desnudaron, no que le pusieron el manto, o sea, estaba desnudo. Entonces, él siendo santo, sin deber nada, él toma la posición de humillarse, dice a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Imagínense él siendo el Hijo de Dios. En cualquier momento podía decir hasta aquí y me voy. Ya no aguanto todo esto, como molesta. Pero no, por el amor que nos tiene a nosotros, él se quedó porque él sabía la prueba dura que iba a pasar. Por eso es que cuando llega al monte a orar, pide, clama, dice. Pues y clamar es muy diferente a pedir. Clamar es por aquello que, o sea, lo pedís con gran fuerza, con gran anhelo. Y es que clamaba que por favor pasara de largo esa copa, que no lo tuviera que hacer. Pero también ahí vemos un punto bien importante. Y es que
le dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas veces hemos querido hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere hacer en nosotros? Y qué difícil saber lo que le iba a pasar, conocer lo que le iba a pasar, el dolor que iba a vivir. Y pues pedir, clamar misericordia, pues. Y tuvo que hacerlo, tuvo que morir en la cruz. Entonces, él siendo Dios se despojó de todo eso a llegar hasta al último punto de la cadena alimenticia humana, y era la muerte de cruz. Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y es que nosotros tuve el privilegio de poder estudiar Hebreos el ciclo pasado. Y es que en Hebreos el tema principal es la superioridad de Cristo. Jesucristo es superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a nosotros como humanos, porque es el único que tiene el título de ser el Cordero de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Y es que nosotros como humanos tenemos ventaja sobre los ángeles, porque Dios tiene misericordia para con nosotros. Pero con ellos tienen una forma diferente de vivir. No hay esa oportunidad. Para nosotros sí hay, y somos privilegiados por eso. Entonces, y hay una alabanza que dice que toda rodilla se doblará y le alabarán. Y para finalizar en el 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Sin importar la situación que estés viviendo, quiero decirte esta noche que hay consuelo. Está Cristo Jesús para apoyarte, para darte ese ánimo que te hace falta, para compartirte de su amor, para compartirte de su misericordia. Porque qué más prueba más dura que la que pasó Jesucristo. Te va a entender en lo que estés pasando. No hay nada que pueda sorprenderlo, porque te ha visto hacer las cosas, ha estado ahí. Ni posiblemente creemos que nunca nos han visto. Claro, Dios sí. Entonces, quiero invitarte esta noche a que podamos tomar este ejemplo de humildad, ese ejemplo de la humillación que tuvo que vivir alguien que no lo debía, pero no se aprovechó de su posición para sentirse más que los demás. Al contrario, se humilló, dice, hasta lo último, hasta tener una muerte de cruz. Esto es lo que tenía hoy para ustedes en esta noche. ¿Habrá alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer, algo que agregar? Nada. Vamos a orar entonces para despedirnos. Señor, queremos darte las gracias por esta noche. Gracias por permitir que nos reuniéramos, Señor, un discipulado más, Señor, en que podemos aprender, Señor. Cuán importante, Señor, es que tengamos una actitud de humildad, Señor, en esta tierra, para que podamos ser ejemplos, Señor, para que otros conozcan, Señor, de tu palabra, y que posiblemente sean la única Biblia abierta que puedan ver, Señor, nuestro testimonio, nuestra vida. Bendícenos, Señor, a cada uno de los que estamos acá. Protégenos de todo mal. Protégenos, Señor, en los caminos que vamos. Llévanos y tráenos con bien, Señor.
pero que sea tu voluntad, Señor, no lo que yo quiera. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Bendiciones a todos. Los esperamos el sábado. Tenemos culto. Y pues posteriormente vamos a otra o a hacer una actividad, que es la actividad de los panes chucos. Así que prepárense, que esa viene en el último sábado que tengamos culto. Sí, así que prepárense para comer panes, con chilito o sin chilito. Los panes del ingeniero, a Claudia. Mínimo, esa duda tenía yo, aunque sí este sábado, ¿verdad? No, es el que sigue, es sería el sábado 26, si no me equivoco, sería el último sábado. Como tenemos, este que viene es culto, ¿va? Ajá. El próximo es domingo, el que sigue sería. Va, porque iba a aparecer yo con mi carretón este sábado. Esto, ya preparada. Está bueno. Va, entonces ahí quedamos. Cualquier cosa seguimos en contacto. Bendiciones, feliz noche